Saluda, Alfredo. A ver, muy bien. Entonces, mira, aquí está la cámara. Entonces tú vas a enfocar ahí a quien participe o vas a enfocarte a ti. ¿Sale? Entonces empezamos, Alfredo. Tienes que estar al pendiente de que este foquito siempre esté en verde. ¿Sale? Y ya después cuando terminemos vamos a hacer un resumen de todas estas grabaciones que vayamos a hacer, pero por todos lados. Así. Ah, bueno. Tú como si fueras un reportero, como si fuera tu cámara. Vamos a hacer un video. Y al final de estas pláticas, pues vamos a vernos así casi como por la televisión. Hola. Miren, ya les pasamos unas hojitas. Para hacer este taller, nosotros pensamos que el conocimiento se construye entre todos. O sea, no es que venga alguien aquí y les venga a hablar y hablar y hablar. No, porque el conocimiento se da por todos lados, no nada más en las escuelas y no nada más como de personas iluminadas que lo saben todo, no, todos a través de nuestra vida. Así, por ejemplo, Jorge pues ya tiene una experiencia, ya vas a ver mover esto de la cámara. Yo el que la voy a hacer a otro lado, así, pues, si no nada voy a salir yo. Pues miren, vamos a empezar. Para mí es muy importante que aquí tratemos de participar todas y todos. Vamos a empezar con un texto, con la introducción a este taller. Miren, para empezar, le pusimos como nombre taller colectivo. ¿Por qué taller colectivo? Porque no va a ser una plática, no va a ser una conferencia, no va a ser una clase. En un taller, todas y todos participamos. Van a participar aquí los niños, como que le están diciendo a Jorge que no se ve. ¿Jorge? Todos vamos a participar. Alfredo. ¿O Martín? Más fácil. Martín, bueno. Y lo decidimos titular Héroes del 68. Porque para nosotros, a pesar de que no nos tocó vivir ese evento de represión del gobierno, no sé si a alguno de ustedes haya tocado la matanza de 1968, del 2 de octubre, donde el gobierno del PRI reprimió a estudiantes, a jóvenes, así como yo. Pero no solo eso, también reprimió a personas como ustedes, que tan solamente luchaban para tener un país más justo, un país más democrático. Entonces, pues en honor a ellos, es que decidimos ponerles Héroes del 68. Ahora me gustaría empezar con la introducción. Alguien que me quiera ayudar a leer los dos primeros párrafos para que lo leamos y después más o menos explicamos. ¿Sí? ¿Alguien que por favor me ayude? ¿Algún niño que quiera leer los dos primeros párrafos? Bueno, si no empiezo yo para que se vaya quitando. ¿Sí? Ah, mira. Donde dice introducción. Los dos primeros párrafos, por favor. La historia de los pueblos es una constante lucha de clases entre los explotados, que somos la mayoría, y unos pocos que con violencia directa o encubierta nos imponen un sistema de injusticia y muerte. Después de 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, donde murieron más de 1 millón de mujeres y hombres que se decidieron abandonar todo lo material, familiar y espiritual para luchar por mejores condiciones de vida, hoy afirmamos como los hermanos Flores Magón en oficinas del periódico El Hijo del Aguizote, la Constitución ha muerto. Hasta ahí, por favor, muchas gracias. ¿Cómo se llama? Gerardo. Gracias, Gerardo. Miren, vamos a más o menos a platicar el por qué pusimos todas estas ideas. La historia de los pueblos es una constante lucha de clases. Para nosotros es así. ¿Por qué? Porque en todas las historias de todos los pueblos de México, en Europa, en Asia, siempre ha existido un grupo pequeño que quiere explotar a los demás, ya sea en el feudalismo, ya sea en la época medieval, ya sea hace algunos siglos cuando se empezó a iniciar una cuestión que se llama capitalismo, que después les vamos a explicar con detalle qué significa capitalismo y qué es una etapa histórica en la que vivimos en este momento, pero esa la vamos a tocar más adelante. Entonces, siempre ha existido un grupo que se ha querido aprovechar de los demás. No sé si aquí muchos o la mayoría sea católico. Jesús ya hace 2000 años hablaba de eso, de la injusticia que imponía a los romanos hacia el pueblo de Jerusalén, donde se les imponían impuestos, donde se les recriminaba, donde se les ponían penas por medio de la violencia, que es otra cosa que también mencionamos aquí en este apartado. Nos imponen la violencia directa o indirecta. ¿Por qué directa? No sé si vieron en la televisión hace algunos días, 2 semanas aproximadamente, el gobierno reprimió a cerca de 300 estudiantes allá en Michoacán.
que tan solo luchaban para ejercer sus derechos. Estudiantes muy pobres, así de colonias como esta, pero de allá de provincia, que pues desgraciadamente no tiene lo necesario para igual ir a una universidad de paga y todo esto. Entonces ellos decidieron organizarse y vino el gobierno y lo reprimió. Ellos planteaban hablar con el gobierno. Seguramente muchos de ustedes no han sido una sola vez que han tenido que ir a la delegación, se han tenido que ir a dar una vueltecita por ahí para ir a que se les resuelvan las gestiones, para que el gobierno les dé un programa social. Pues estos jóvenes hicieron lo mismo, pero lo que obtuvieron de respuesta fue violencia, fue una desmedida, desproporcionada violencia por parte de los policías, porque eran jóvenes de 18, 20 años que los golpearon. No, seguramente no salió en la televisión, pero pues los jóvenes estaban sangrando, fueron a la cárcel. Pues imagínense jóvenes así como ellos que en 5 o 6 años vayan a la cárcel tan solo por luchar por sus derechos. Entonces no nos parece justo. Entonces eso es a lo que nosotros llamamos la violencia directa, a la que por medio de un policía nos están dando con el garrote por cualquier cosa que el pueblo decida organizarse y decida luchar. Pero también hay otra forma de violencia que ejercen los gobiernos, que no es por medio de un trancazo o por medio de la represión que como nosotros estamos acostumbrados a conocer. También existe una violencia invisible. Les voy a poner un ejemplo, y aquí me da mucho gusto que haya muchísimas mujeres. El empresario, cuando le paga al obrero por ir a trabajar 60, 100 pesos, no está pagando un trabajo que ellos de alguna manera lo mandan a que sea invisible, que es el trabajo que ustedes como mujeres hacen. Porque ustedes, para que sus parejas, sus compañeros, sus hijos puedan ir a trabajar, cocinan, planchan, lavan la ropa. Y ese esfuerzo que ustedes hacen, se beneficia el empresario, se beneficia el rico, porque eso permite que al otro día nosotros como hombres pues vayamos a trabajar. Pero sin embargo no lo paga. O sea, todo ese dinero, ¿quién se lo está quedando? Porque ese dinero tendrá que tener un sueldo. Porque ustedes están haciendo un trabajo y que no es de 1 hora, no es de 2 horas, no es de 3 horas. Es de prácticamente todo el día en el que ustedes están haciendo actividades que tienen que ver con un esfuerzo humano y que nadie está pagando. Pues ese esfuerzo que ustedes hacen, se calcula que representa el 25% de la ganancia de nuestro país. O sea, imagínense, 25% de lo que los mexicanos producimos es ese esfuerzo que ustedes como mujeres, y en algunos casos que bueno, también los hombres le entramos a las tareas domésticas, lo estamos haciendo y no hay una retribución económica. Entonces eso también es una forma de violencia, el que no se nos paguen sueldos justos, el que por ejemplo no tengamos avenidas dignas. O sea, a mí me parece injusto que hay un montón de colonias hacia allá adentro. Bueno, yo conozco allá por Tepeac y más adelante y toda, para adelante hay mucho más, y solamente el gobierno se ha ocupado de meternos una avenida. Pero eso sí, a la hora de cobrar impuestos, ahí sí están bien buenos, ¿no? Ahí sí hay que pagar todo. Al momento que ustedes compran un refresco o que hacen una llamada por teléfono, que por cierto, el teléfono que nosotros pagamos aquí en México es el teléfono más caro que se paga en todo el mundo. Nadie en ninguna parte del mundo paga tanto dinero por hacer una llamada telefónica, ya sea a celular, a casa o a larga distancia. Pero de verdad es de una manera desproporcionada. Les voy a poner un ejemplo. Hace un mes tuvimos la oportunidad de estar por Venezuela. Entonces yo ya tenía varios días que no me comunicaba con mi mamá. Le marqué, hablé con ella aproximadamente 10 minutos desde Venezuela hasta México. Esa llamada me salió en menos de 10 pesos mexicanos. Imagínense, ¿cuánto nos saldría hablar de aquí a Venezuela por 10 minutos? Un dineral. Un dineral. Entonces esa es otra forma de violencia. ¿Por qué es una forma de violencia? Porque las leyes desgraciadamente están hechas en su mayoría para proteger al rico, no para proteger a la mayoría, no para proteger a los trabajadores, sino para proteger al rico. Entonces de alguna manera también nos están violentando de esa manera. También hay otra violencia que sobre todo afecta muchísimo a los niños, a los más pequeños, y que es una violencia invisible, que insisto, tal vez no es que venga aquí el policía y le dé un macanazo aquí a los niños, pero por medio de la televisión nos están imponiendo un modelo de vida que se basa en la violencia y en ser superficiales. Es decir, ahora los niños tienen que crecer con un conocimiento tremendo de la violencia, de la sangre, de las armas, y desde mi punto de vista no es justo.
No es justo que les estemos quitando su infancia, su inocencia, sus juegos, para estarles ya desarrollando desde muy pequeños la convivencia cotidiana con la violencia. Y lo peor de todo es que muchos lados, por medio de películas, por medio de comerciales, por medio de programas, eso no es mal visto. Al contrario, ¿no? Vemos que un joven trae acá su pistola y la televisión en muchos casos nos hace creer que eso está bien, ¿no? Que ese modelo de vida hay que seguir. Y eso no es justo. Esa también es otra forma de violencia. Después hablaba este párrafo del inicio de la Revolución Mexicana. A ver, por aquí los niños. ¿Cuándo inició la Revolución Mexicana? ¿Alguien sabe? ¿En qué año? A ver, o alguien de los adultos. La Revolución Mexicana. En 1910. Es decir, ya hace más de 100 años. 102 años. Hace 102 años pasó algo muy importante en la historia de nuestro país. Muy importante. Y que desgraciadamente para el gobierno, pues es más importante que no lo sepamos, que no lo recordemos, que no conozcamos todos los derechos que obtuvimos gracias a esa revolución. Porque para ellos es mejor tenernos pues en la televisión, nada más viendo el fútbol. Que el fútbol no es malo, pero es malo cuando es nuestra única actividad en donde nos podemos recrear. Porque hay muchísimas cosas, no solamente el fútbol, no solamente las telenovelas. Entonces, al gobierno no le conviene que sepamos qué ha pasado en nuestro Llegaron país. niños. Pues hace más de 100 años en nuestro país se calcula que 1 millón de personas, imagínense, 1 millón de personas, hombres, mujeres, de todas las edades, murieron para luchar por nuestros derechos, para tener un artículo 3º que habla acerca del derecho a la educación, para tener un artículo 123 que habla acerca del derecho al trabajo, para tener un artículo 27 que habla acerca del derecho a que tengamos un pedazo de tierra, y todos los derechos que muchas veces los ricos ya no respetan, y que por eso nosotros poníamos, porque antes de que iniciara la revolución existió un mal gobierno, una dictadura de unos cuantos que ejercían violencia en contra del pueblo, que era de Porfirio Díaz, era el gobierno de Porfirio Díaz, llevaba ya más de 30 años en el poder. Entonces, antes de que iniciara la revolución, los hermanos Flores Magón, que eran también estudiantes, periodistas, pues hicieron un acto en el que afuera de un periódico en el que imprimían, era un periódico objetivo, que pues trataba de dar información que ayudara a los demás y que se llamaba El Hijo del Aguizote, colgaron una lona que decía la Constitución ha muerto. Para nosotros, después de 102 años de lucha de esos hombres, de esas mujeres, pues también para nosotros la Constitución ya ha muerto. Porque desgraciadamente nuestros derechos no se ejercen en la práctica. Están muy bien escritos y ahí tenemos la Constitución y un montón de leyes. Pero los primeros que no la respetan son los gobiernos, son los empresarios, son los de allá arriba, son los que viven del otro lado de estos cerros, allá en Santa Fe. Son los primeros que no la respetan. Entonces para nosotros la Constitución, que es un pacto en donde se establecen nuestros derechos, nuestras obligaciones, porque de eso habla la Constitución, de qué tenemos derecho y a qué estamos obligados como ciudadanos, pues ya no se respeta. Entonces por eso es que poníamos la Constitución ha muerto. Ahora vamos a pasar a los otros dos párrafos. ¿Algún voluntario, una voluntaria que quiera leer los siguientes dos párrafos? A ver, alguien por acá, a ver, anímense. Yo estoy con la caja. Sí, donde dice, ¿este pacto? ¿Qué? ¿Mi primo? Es violentado en todas las escalas por la burguesía. El actual modelo económico y político de México ha demostrado que no sirve. Afecta por igual a jóvenes, niños, adultos. Somos más de 100 millones de mexicanos pobres. Según el INEGI, existen 36 millones de seres humanos que viven en la indigencia, 25 millones en pobreza intensa y 33 millones en pobreza moderada. Dicho de otra forma, el 90% de la población es pobre en alguna de sus modalidades de medición. La UNAM dice que existen 17 millones de jóvenes y 32 millones de menores que viven en algún tipo de miseria, es decir, 59 millones. Muchas gracias. Pues miren, ya lo decíamos, este pacto de la Constitución es un acuerdo que establecemos todas y todos, ¿no? Para decir a qué tenemos derecho y a qué tenemos obligación.
Nosotros pensamos que la injusticia en nuestro país se da por todos lados, no nada más aquí, no nada más en el Estado de México. Por todos lados podemos encontrar muestras de que existe injusticia. Simplemente, desde que llegó el Espurio Calderón, que lleva para 6 años, han muerto más de 100,000 personas. Imagínense, 100,000 personas han muerto de manera violenta. Obviamente, eso no es todo. Hay personas que quedaron sin una mano, sin una pierna, ciegos. Imagínense todas las familias, todas las mujeres que quedaron sin un esposo, sin un compañero, todas las familias que quedaron sin un hijo, todas las familias que quedaron sin un padre. Estamos en una de las etapas más tristes que haya tenido nuestra historia. Jamás había habido tantísimo muerto. Y además por una cuestión inútil. Porque desde nuestro punto de vista, el narco tiene que ver con un negocio que solamente beneficia a los ricos en dos sentidos. Primero, en el económico. Y segundo, que al gobierno le conviene que nosotros como jóvenes, como niños, pues estemos nada más en las drogas, estemos indiferentes, no nos pongamos a pensar en la problemática que hay en nuestras comunidades, no nos pongamos a trabajar en beneficio de nuestra familia. A ellos les conviene tenernos así. Por eso es que el narcotráfico se ha venido desarrollando de manera exponencial en nuestro país. Y eso no es justo. Aquí venían unas cifras. Existen 36 millones de seres humanos que viven en la indigencia en nuestro país. Se calcula, el último censo se hizo en el 2010, que somos 114 millones de mexicanos. Pues de esos 114 millones de mexicanos, 33 millones viven en la indigencia. Es decir, no tienen una casa digna, no tienen un empleo digno, no tienen educación, no tienen salud, no tienen acceso prácticamente a ningún derecho. Además de que 25 millones viven en pobreza intensa. Esa es otra forma de medición. Más otros 33 millones que viven en pobreza moderada, que yo creo que sería más como nosotros, que de alguna manera pues ya vivimos en la ciudad, mal que bien, pues tenemos un celular, en algunos casos pues una casita, igual y podemos acceder al servicio médico. Pero juntándonos todos los que tenemos pobreza en alguna de estas modalidades, somos casi el 90% de la población. El 90% de las mexicanas y de los mexicanos tiene algún tipo de pobreza material o alimentaria. Y que la alimentaria es la peor. O sea, ¿cómo es posible que teniendo nosotros tantísimos recursos naturales? Les comentaba que yo estudio geografía. Entonces, pues, más o menos nos involucramos en esta cuestión de los recursos naturales. De verdad que tenemos inmensidad. Y no es justo que en nuestro país existan actualmente niños que se mueren de hambre. Se mueren de hambre, se les mueren en los brazos a la mamá, al papá, porque no tuvieron nada que darle de comer. Eso no es justo. Mientras que allá del otro lado, allá en Santa Fe, allá donde están los edificios bien altos, que representa esa zona de Santa Fe, no sé si lo sabían, ocupa uno de los espacios de más riqueza, no del país, en todo el mundo. Ahí está concentrado millones y millones de pesos en intereses de los ricos. Y vean cómo estamos viviendo de este lado. Vean cómo vivimos al oriente, en Iztapalapa, en las colonias populares. Vean cómo vivimos en Ecatepec. Pero sin embargo allá se concentra millones de dólares, ya ni siquiera de pesos, de dólares. Y allá vive el hombre más rico del mundo. ¿Alguien sabe quién es? Carlos Slim, el que nos cobra el teléfono, el que les decía que tenemos la tarifa más alta de todo el mundo. Es más, ni los gringos, que aparentemente tienen más dinero, o los europeos, pagan tanto dinero por usar un teléfono. Aquí sí, y eso que el 90% de la población somos pobres, pagamos mucho más por hacer un servicio de teléfono. Vamos a leer ahora los siguientes dos párrafos, por favor. Manuel. La voluntad popular ha sido transgredida por los poderes fácticos que nos han robado nuevamente la presidencia. 3 de los últimos 5 procesos electorales, fraude. Ellos son los que han cancelado la vía electoral. Me parece un ejercicio ocioso seguir esperanzados en los votos. La derecha, es decir, los empresarios, medios de comunicación, políticos del PRI y PAN, militares, intereses extranjeros, no quieren cambio porque se sostienen de las injusticias para conservar sus privilegios a costa del sacrificio del pueblo, condenándonos a la miseria y peor, nos vienen a decir, es un sistema democrático
y debemos respetar su ley y sus instituciones. Para ello, la vida solo significa algo, si representan ganancia para ellos. No sé aquí si por quién hayan votado. El voto es libre y secreto. Yo sí le voy a decir por quién voté. Yo voté por Andrés Manuel López Obrador porque para mí representaba un proyecto de nación diferente al que se ha venido imponiendo en nuestro país desde hace 30, 40, 50, 60, 70 años. Yo voté por él. En el 2006 voté por primera vez, tenía 18 años. También voté por él. Y así como yo voté por él, yo preguntando, he encontrado muchísimas personas que también votaron por él. Y sin embargo, el IFE nos viene a decir que no ganó él, que ganó alguien más. En 1988 a mí no me tocó estar, pero me cuenta pues personas mayores que votaron por Cárdenas y que igual votaron muchísimas personas por Cuauhtémoc Cárdenas y tampoco ganó Carlos Salinas de Gortari, bueno, según ellos. Entonces, si hacemos un recuento, desde el 88 que ganó Cárdenas, desde mi punto de vista, después viene el 94 con Ernesto Zedillo, después viene el 2000 con este presidente ignorante, botudo, el Chente, después viene el Espurio y después viene ahorita Peña Nieto. De los últimos 5 procesos electorales donde vemos que en la tele nos dicen que hay que votar, que porque el voto cuenta y lo van a contar bien, para mí, de los últimos 5 han hecho fraude 3 veces. Y a pesar de que pues Obrador jugó con sus reglas, respetó la ley, porque eso es algo que no nos dicen en la tele, pero Obrador fue muy respetuoso de la ley, de todos los procedimientos electorales que marcan. Sin embargo, ellos no. Ahora, ya que le dieron su constancia de mayoría a Peña Nieto como presidente, que ganó él supuestamente, vienen a decir, no, ¿qué creen? Que sí estuvo comprando los votos. Eso no se vale. Eso sería motivo para que se anulara la elección. Y sin embargo no se va a anular. Eso es hacer trampa. Y sin embargo no se va a anular la presidencia. Por eso para muchas personas, pues ya eso de que ahora dentro de 6 años otra vez vamos a ir a votar, ¿no? Por Obrador o por el candidato que el pueblo decida, pues ya no tiene mucho caso, ¿no? Porque pues ya quedó demostrado, bueno, por lo menos mi generación, hemos crecido por medio del fraude, no conocemos una elección limpia en nuestro país, ¿no? Porque también de alguna manera cuando ganó Zedillo, pues fue también por medio de muchas trampas, de los programas sociales, acuérdense que asesinaron a Colosio, o sea, hubo ahí un proceso oscuro. Entonces realmente, por lo menos a mi generación, nunca le ha tocado un proceso limpio. Entonces por eso es que muchas personas han decidido, pues ya dejar, sí seguir participando, porque no podemos dejar de lado las elecciones. Tal vez a la presidencia no la respeten, pero igual ya hay otras formas en las que nos han ido respetando, como ha sido en el caso de la Ciudad de México desde 1997, cuando gana el PRD por primera vez la ciudad, y a partir de eso pues el PRD empieza a ganar delegaciones, diputaciones locales, diputaciones federales. Muchos podemos estar en desacuerdo en muchas cosas que ha hecho el PRD mal, pero también, desde mi punto de vista, cuando uno compara los gobiernos del PRD, los gobiernos de la izquierda, porque también no es solamente el PRD, sino el PRD, el Partido del Trabajo PT, Movimiento Ciudadano y otros partidos que han ido desapareciendo, pues me parece que han hecho gobiernos diferentes. No es lo que nos gustaría, no es lo mejor, no creo que sea lo que nosotros merezcamos, pero por lo menos han sido diferentes. Aquí en el Distrito Federal no hemos sabido de una matanza del PRD, y sin embargo con los gobiernos del PRI y del PAN sí ha habido matanzas en Oaxaca en el 2006, en Atenco en el 2006. Entonces por lo menos aquí no nos andan asesinando con estos gobiernos periodistas, que insisto, nos gustaría que fueran mejores, que pudieran resolver más cosas, pero por lo menos aquí hay derechos que no hay en ninguna otra parte del país, como la pensión a adultos mayores, el apoyo para los jóvenes que van a prepa, que les dan un apoyo, el transporte es el transporte más barato de todo el país, el metro nos cuesta 3 pesos y nos traslada prácticamente a cualquier punto de la ciudad, y muchísimas cosas más que vamos a estar viendo despuesito, para conocer cuáles son los logros y cuáles son los errores que también ha cometido el PRD. Pero bueno, por eso es que muchas personas han decidido pues mejor organizarse, ¿no? Ya no, digamos, ya no poner
todas las esperanzas nada más en los votos, ¿no? En que nos los van a respetar, sino en que nos tenemos que organizar y buscar nuevas formas para que el pueblo salga adelante. Desde el nivel nacional hasta aquí en nuestras comunidades, ¿no? Ver cómo resolvemos los problemas que traemos pendientes aquí en la comunidad, aquí en el predio, aquí en la colonia, aquí en la delegación. Pues muchas personas ya iniciaron este proceso. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasó en Michoacán, que allá se organizaron los estudiantes y por eso lo reprimieron. Pero afortunadamente, gracias a la movilización, no solamente de Michoacán, sino aquí en el Distrito Federal y en muchísimos estados del país, pues ya los jóvenes ya todos salieron de la cárcel y ya afortunadamente no hay ninguno. Pero es muy triste que hayan tenido que estar así sea una hora. Imagínense jóvenes que se dedican a estudiar. Ahí muchas licenciaturas son médicos. Imagínense médicos que pues finalmente están estudiando para ayudar al prójimo. Fueron golpeados, fueron reprimidos. No es justo. Pero bueno, gracias a que hubo muchos jóvenes allá. Creo que también debería tocar el tema de los medios de comunicación. Realmente nosotros no nos enteramos de eso que pasa realmente, porque escuchamos cosas que nos dicen y la verdad es que cuando entra uno a redes sociales se da uno cuenta de que no es verdad. Y es triste, ¿no? Sí, desgraciadamente como lo comenta el compañero, ¿cómo se llama? Mario, como lo comenta el compañero Mario, pues esto no sale en la tele. No sale en la tele porque miren, en nuestro país hay dos verdades. La verdad de la tele, de los ricos, del PRI, del PAN, de los intereses gringos, y la verdad del pueblo. Y la verdad del pueblo nunca sale. Afortunadamente él también ya comentaba, ya ven que al inicio quienes estábamos decíamos de las redes sociales. Por eso precisamente ya estamos haciendo este ejercicio que déjenme ver a ver si sigue grabando. Sí, sigue grabando. Pues este tipo de cosas que vamos a hacer va a ayudar. Porque así cualquier persona en cualquier parte de nuestro país se va a poder dar cuenta que también hay personas aquí en Álvaro Obregón, en el predio Hogar y Redención, que nos estamos organizando, que estamos informándonos, ¿no? Que no nada más ya nos vamos a tratar de quedar con la versión de la tele. Y sí vamos a tocar el tema de los medios de comunicación. Les vamos a poner ejemplos muy claritos de cómo Javier Alatorre un miércoles nos puede decir esto es malo y al día siguiente el muy sinvergüenza nos dice esto es bueno. Dependiendo según sus intereses. Les vamos a traer, gracias a las redes sociales uno puede bajar los programas, ¿no? Que salen en la tele. Y los vamos a analizar y de verdad, así de sinvergüenza son. Un día nos dicen que tal cosa está mal y al otro día nos dicen que está bien. O viceversa. El ejemplo más claro, cuando nace el movimiento Yo Soy 132, al inicio todo el mundo, los medios de comunicación hablaban bien de ellos, los jóvenes. Ahora hablan de los jóvenes que participan, peor que si fueran delincuentes, peor que si fueran narcotraficantes. De todo eso vamos a hablar, vamos a desenmascarar un poco de sus mentiras y también, porque es muy importante, los medios de comunicación nos imponen mentiras, no solamente en las noticias. Muchas veces pensamos que ahí es donde nos mienten. No, también en los comerciales, también en las telenovelas, también en los programas, hasta de verdad que en los programas de concursos nos están lanzando mentiras. Pero no me crean, ahora que analicemos, que va a venir esta plática despuesito, nos va a sacar toda una plática para analizar todo esto, con videos para que vean que no es cuento mío, se van a dar cuenta cómo son de contradictorios. Pero bueno, para nosotros es muy importante que nos organicemos. Que nos organicemos porque solamente organizados vamos a poder ir mejorando nuestras condiciones de vida. El gobierno no nos va a venir a dar nada. Y Dios, si es que existe para los que creemos en Dios o los que no creemos, Dios no nos lo va a dejar caer del cielo. Tenemos que luchar. Si queremos ser libres, si queremos vivir mejor, tenemos que luchar. Es un proceso natural de la vida. Si uno quiere ir saliendo adelante, pues tiene que luchar, tiene que participar. Y es de alguna manera lo que vamos a tratar de hacer en estas pláticas. Ahora, si por favor continuamos con los siguientes dos párrafos. ¿Alguien que nos ayude? Sí, gracias. Por lo cual como pueblo nos debemos organizar. Somos nosotros los que hacemos la historia y debemos tener un rol protagónico de participación. Esto no implica, como nos hacen creer, que solo asistiendo a marchas. No, la participación del pueblo se puede dar desde cambiar nuestras relaciones en la familia,
siendo solidarios, ocupándonos de los problemas comunes, Agáchate. informándonos. Agáchense, agáchense. Debemos organizarnos, si no todos nuestros esfuerzos para llegar a la libertad, aunque sean los más nobles y de compromiso, se quedarán en efímeras y pasajeras, explosiones de irrupción que así como vienen, se van. Pues era lo que decíamos ahorita, ¿no? Nos tenemos que organizar y el organizarnos nos han hecho creer que nada más es ir a marchas, ¿no? O sea, que lo único para mejorar nuestras condiciones de vida es que vayamos a marchar, ¿no? La participación del pueblo se da de todas las formas, como lo decíamos ahí, desde siendo solidarios. Ahorita, bueno, yo cuando es la primera vez que vengo a este predio, me comentaba Manuel, y además es algo que pues, sí llama la atención, que por ejemplo tienen muy limpio aquí el predio. He ido a otros lados, o incluso Colonia, ¿no? Donde, pues según muy Fujurunay, ahí está la basura tirada y ya hicieron ahí un montón de basura y ni quien se preocupe, ¿no? Y aquí veo que pues, de alguna manera está limpio. Me parece que hacen faenas o se organizan para pues hacer la limpieza. A eso nos referimos cuando hablamos de organizarnos, de participar. Organizarnos y participar tiene que ver con esto que estamos haciendo ahorita. Que ustedes están haciendo un esfuerzo de dejar de hacer cualquier otra cosa por venir aquí y escuchar a un joven o escucharnos y tratar de informarnos. Eso también es participar. Participar también es que como hombres entendamos y no sigamos repitiendo estos modelos del machismo que desgraciadamente muchas veces condenan a la mujer pues a situaciones de verdad que muy graves, ¿no? Como cuando el hombre le pone la mano encima a una mujer, le pone la mano encima a un niño. Cuando nosotros empezamos a corregir esas actitudes, también estamos participando. Yo siento que se me cae y ya no siento mis manos. Porque así los pequeños van a crecer con otra forma de ver la vida. No van a crecer con la violencia, no van a crecer con la mentira como forma natural para desarrollarnos. Eso también es otra forma de participar. Insisto, no solamente las marchas. Es sábado. Y la idea es que por medio de estas pláticas que vamos a tener, descubramos todas esas formas en las que podemos participar y que ni son aburridas y que también las podemos hacer. No implica que tengamos que estar perdiendo tiempo importante de nuestro trabajo, de nuestra casa o de nuestra escuela para participar. Porque es algo que nos hacen creer que la política es para los políticos o que la política es muy aburrida. Pero no, la verdad es que nos lo hacen creer porque por eso es que solamente unos cuantos toman las decisiones por la mayoría y eso no es justo. Pero también ha sido de alguna manera consecuencia de que nosotros como pueblo hemos permitido eso. Por eso ahí, ahorita que lo leía la compañera cosa, la compañera Silvia, hablamos de un rol protagónico. Es decir, ser protagonistas de nuestra propia vida, de la vida de nuestras comunidades, de la vida de nuestra familia. Porque si nosotros no somos protagonistas de nuestra vida, pues nadie más lo va a venir a hacer. Les decía que, bueno, últimamente he estado leyendo mucho la Biblia y la Biblia habla de eso. No les vengo a hablar de cuestiones religiosas, es muy respetable lo que da cada quien, pero lo hacía como una manera de estudio, de abordar qué dice la Biblia. Y hablaba de eso, ¿no? Que en algún momento Jesús decía que nadie va a vivir tu vida, tú tienes que vivirla. Entonces se trata de que no solo la vayamos viviendo ahí al día, sino que seamos protagonistas de nuestra historia, que seamos protagonistas de que ese niño tenga un buen recuerdo de nosotros, porque le enseñamos algo, porque fuimos solidarios con él, porque fuimos humildes, fuimos sencillos, porque lo poco mucho que sabemos lo pudimos compartir con los demás. De eso se trata participar. Insisto, no solamente ir a marchas, no solamente estar viendo las noticias, que a veces sí son muy aburridas, como nos las dan en la televisión. Hay muchas formas de participar y las vamos a ir descubriendo en estas pláticas. Ahora los siguientes dos párrafos, por favor. Hay más. Hay más. ¿Un niño? ¿No te animas a leerlo? Dijo que sí, dijo yo. ¿Sí? ¿Tú? Ándale. Bueno, si no, ahora yo para que se animen. Para la transformación radical de la sociedad, bueno, encima que vamos explicando. Cuando hablamos de transformación radical, no nos referimos a que vamos a tomar las armas y nos vamos a ir a soltar balazos, no. La palabra radical significa ir a la raíz del problema, ir al fondo del problema. Les voy a poner un ejemplo. El Espúreo Calderón piensa
que el problema del narcotráfico se va a resolver con más policías. Nosotros pensamos y revisamos la historia, la economía, la sociología, que no va a ser así. El problema del narcotráfico se va a resolver cuando esos 500,000 niños y jóvenes que en este momento en nuestro país no saben leer ni escribir. O sea, imagínense, aquí nuestro compañero puede traer una computadora y bueno, escuché que algunos ya tenían Facebook, Como yo. como él. Y sin embargo, en este momento en nuestro país hay 500,000 niños, así como él, que no saben leer y escribir. ¿De qué sirve que tengamos tanta tecnología si los Si niños no nos todavía sirven de no nada. pueden hacer un ejercicio efectivo de sus derechos porque no saben leer ni escribir? Tal vez se podría entender de las personas más adultas por el proceso de vida, porque igual ya antes no teníamos acceso a tanta tecnología, pero que en este momento con tanta tecnología todavía exista 500,000 de niños y jóvenes que no saben leer ni escribir. Eso no es justo. A alguien le está conviniendo que el pueblo no esté informado. Por eso es que nosotros planteamos la transformación radical de la sociedad. Porque así como nos han venido imponiendo la vida, creo que no ha ayudado a la mayoría. Por eso hablamos de radical, de ir a la raíz del problema. El problema del narcotráfico, insisto, se va a resolver cuando tengamos a los niños en las escuelas, cuando tengamos a los hombres, a las mujeres trabajando en un empleo digno, cuando los jóvenes tengan acceso a diferentes formas para ir saliendo adelante de la vida, en la escuela, en el trabajo, realizando obras artísticas, lo que cada quien decida. En ese momento vamos a ir acabando con el problema del narcotráfico y no con más policías. Por eso es que planteamos la transformación radical de la sociedad. Para esa transformación necesitamos que el pueblo participe. Cada quien, como le decíamos, hasta donde su conciencia y su tiempo le dicte. Insisto, la participación implica que todos los días estemos. Yo, aparte de hacer esto, tengo mi vida propia, ¿no? Ahora sí Y ya no va a ser caminando. no la descuido, ¿no? Yo sé hasta dónde me comprometo con Caminando y esto. grabando. Pues, Sí, caminando. ¿hasta dónde nos podemos comprometer con resolver los problemas de la comunidad? Que ustedes son los que lo saben, no son los mismos problemas que yo tengo allá en la agrícola oriental donde vivo, son problemas distintos a los que ustedes allá tienen. Ya el compañero hizo así, allá todos problemas distintos, ¿no? Allá en la agrícola oriental es muy conocida, es la colonia más grande de América Latina, ahí vivimos 100,000 personas. Entonces imagínense todos los problemas que tenemos que resolver. En promedio, en cada colonia del Distrito Federal viven 3,000 personas, en promedio, unas más, unas menos. Allá en la agrícola oriental, que sí es luego muy famosa por violenta y todo este rollo de la inseguridad, vivimos 100,000 personas, o sea, son como 35 colonias adentro de una colonia. Entonces imagínense si no tenemos severos problemas. Y pues allá los conocemos y la idea es que pues allá participemos. La invitación es que ustedes participen aquí, que es donde viven, donde conocen sus problemas inmediatos. Entendiendo que el pueblo puede actuar en tareas sencillas y hasta las más complejas y de mayor compromiso, ¿no? Era lo que les decía, muchas veces me ha tocado que de un día para otro me dicen, oye, hay que ir a tal lado, ¿no? Y a tal lado no crean que es ir a otra colonia, o ir, por ejemplo, a Iztacalco, aquí a Álvaro Obregón. Estas 8 días en la noche me avisaron y al otro día tuve que salir para Guadalajara para un encuentro con personas que fueron guerrilleros, que decidieron tomar las armas en los años 70. Entonces hicieron un encuentro y querían que ahí fuéramos a participar para dar nuestro punto de vista. Pues yo decido, ¿no? Y bueno, yo me he decidido comprometer de alguna manera un poco más con el movimiento. Pero todos nos podemos comprometer. Cada quien tiene circunstancias diferentes porque el proceso de vida de cada quien es distinto, ¿no? Entonces no vamos a venir a juzgar aquí quién participa más, quién participa menos. Lo importante es que sí lo hagamos en la medida de nuestras posibilidades. La derrota de este sistema de privilegios, que es para unos cuantos, se logrará por medio de la contradicción y confrontación. ¿Qué es la contradicción para nosotros? Lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que es contradictorio que pueda tener una máquina y nada, porque no tenemos internet por aquí, pero podrá estar transmitiendo por internet en este preciso momento, podrá estarlo viendo cualquier persona en cualquier parte del mundo, lo que estamos platicando aquí. ¿Y cómo es posible que haya niños que no sepan leer ni escribir? ¿O cómo es posible? Se calcula que cada 25 segundos en el mundo muere un niño por falta de alimento. Cuando tenemos las grandes cadenas productivas de alimento como Kellogg's, el cereal, del Gallito, de Zucaritas, de Choco Crispies, que concentran millones, toneladas de alimento. ¿Y qué hacen?
muchas veces lo esconden. Entonces esconden el producto y empiezan a jugar con el precio y dicen, no, pues ya no hay tal alimento, entonces lo va a tener que dar más caro. Y así es como nos vienen imponiendo el precio. ¿Qué pasó con el huevo? ¿A Subió cómo nos dejaron el huevo? a ¿Con 36 unos cuantos? 36, ¿no? Cuando en cuánto estaba 12, 15 pesos el kilo. hasta 10. Y toda esa ganancia se le está quedando a alguien que no es ninguno de nosotros. Son los de allá arriba, los que viven allá en Santa Fe. La confrontación por medio de la contradicción. Las contradicciones ya vimos cuáles son, que son estas que le decíamos, que es contradictorio que haya niños sin poder leer ni escribir, y aquí tenemos una computadora con la que podríamos estar transmitiendo por internet. La confrontación, que es pues lo que el pueblo decide hacer, como lo que hicieron los muchachos de Michoacán, como lo que decidieron hacer los jóvenes del Yo Soy 132, como lo que decidieron hacer las personas que simpatizan con López Obrador y que fueron a manifestarse al Zócalo en contra del fraude, y como lo que muchos vamos a hacer el 1 de diciembre, cuando vamos a ir a protestar a la Cámara de Diputados en contra de Peña Nieto y en contra de su imposición. Ay, es que Cada quien decide. que me duelen Esa las es la manos. confrontación. Puede que ustedes no estén de acuerdo con que es que no estoy de acuerdo que sí en la Cámara de Diputados, pero bueno, hay otras personas que su proceso de vida es diferente y piensan que esa es la forma de luchar. Yo creo que no debemos de condenar las formas en que los pueblos deciden luchar. Algunos son como más violentos, otros más tranquilos. Pero ojalá que no seamos nosotros los primeros que estemos juzgando. Es que ¿por qué los jóvenes cierran la carretera para que los carros que pasan no paguen cuota? Porque tal vez, bueno, nosotros pensamos cuando hemos hecho eso, el pagar cuota es anticonstitucional. Se supone que el gobierno cobra impuestos para hacer carreteras, entonces no me tendrá por qué cobrar al momento que yo quiero ir de aquí a Toluca o de aquí a Puebla. Es anticonstitucional y no lo respetan. Nos hacen Ahora sí, pagar oye, 100 pesos en la ya no primera va a caseta de ser Puebla, después 120 caminando y en la segunda. grabando. Sí, Ya pagué caminando y grabando. 220. Voy a poner un ejemplo. Cuando estuvimos protestando en contra de la imposición de Peña Nieto, un grupo de jóvenes decidimos ir a cerrar esa caseta. Entonces dijimos, no se trata de que las personas no pasen, no, que pasen, pero que no paguen. Entonces a alguien se le ocurrió sacar la gorra, ¿no? Para que pudiéramos sacar como estos materiales, ¿no? Las copias. ¿Saben cuánto juntamos en 2 horas? Y las personas nos daban de 5 o 10 pesitos. Juntamos 5,000 pesos. En 2 horas, a 5 o 10 pesitos. Esa caseta cobraba 100 pesos. Imagínense cuánto dinero entra. Pues a partir de eso dijimos, no, pues ya ahora, cada que queramos protestar y que queramos que al gobierno le Mira, duela, voltean. les vamos a ir a cerrar la caseta para que ese dinero no entre, no le estén cobrando y no estén haciendo trances. Y eso es un ejemplo minoritario. Hay otros ejemplos en el interior de nuestro país que les digo, son formas de lucha que los pueblos deciden tomar, donde por ejemplo les quieren poner una minera, pero a cambio de eso van a tumbar el cerro, ¿no? Y en el cerro viven personas y el gobierno no les garantiza darles una nueva casa, Los quieren pero sin tumbar. embargo sí le garantiza al dueño de esa minera, que por cierto, por lo regular siempre son extranjeros, ni siquiera son mexicanos, todos los beneficios de la ley, la protección de la ley, y a nosotros nos deja descobijados. Por eso es que muchas personas deciden luchar, deciden ponerse de frente de la máquina y no permitir que inicie la construcción. Así son las formas de lucha del pueblo. Entonces, insisto, ojalá que no seamos Se ve- nosotros los que sí, se seamos ve, los sí, primeros en señalar. Porque la televisión es muy mañosa, nos hace pelear entre nosotros. Que, ay, es que tal, hicieron tal marcha, hicieron tal Caminando y bloqueo. grabando. Sí, sí. Pero no nos dicen las cuestiones de fondo, que el enemigo es el de allá arriba. Me dicen, no, pues, ¿por qué cierran? De repente se voltea una vez al gobierno, no escuchar. Entonces, ¿cómo nos manifestamos si ya lo hicimos? Entonces esta es la última vía, ¿no? Es lo que hay que tratar de entender. Exacto, o sea, alguien que marcha no lo hace por gusto, ¿eh? ¿A quién le va a dar gusto, imagínense, ir a caminar, ir al sol, tener hambre, tener sed, aguantar insultos, que pónganse a trabajar, bola de huevones, chinguen a su madre? ¿A quién le va a gustar esa vida? Luego muchas veces también la tele es muy mentirosa. No, es que dan 200, 300 pesos. ¿Ustedes creen que de verdad, si un empresario ni siquiera nos paga eso por trabajar todo el día? ¿Ustedes creen que de verdad, yo no dudo que sí exista, ¿no? Que pues
por obtener un beneficio, pues órale, le paga a alguien para que vaya a marchar. Pero no es la mayoría, ¿eh? O sea, así como vivimos en nuestro país y nos damos cuenta, somos más los pobres y hay más cosas por qué luchar que por qué ir a perder el tiempo y ir a marchar. Pero eso es lo que nos hacen creer en la televisión, eso es lo que nos dice el gobierno, que ya pónganse a trabajar, que no tienen nada que hacer. Pero de eso, insisto, vamos a irles platicando en estos talleres para ir descubriendo ahí las mentiras que nos impone la televisión. Ya lo decíamos hace rato, bueno, continuamos con la lectura. Ante tanta desgracia, más de 100,000 asesinados. El siguiente dato, ojalá que lo dimensionen, donde el 97% era pueblo desarmado. Es decir, de los más de 100,000 muertos que ha generado esta guerra, supuesta guerra contra el narcotráfico, 97% no tenían una arma, no tenían nada que ver con el problema del narco. Y en el caso de que ese 3% que bueno, se dedicaba a conductas delictivas, no tenía por qué morir, tenía que haber hecho un proceso de justicia, en donde se le readaptara socialmente, en donde a ver, ¿por qué decidió ese joven, ese hombre, vender drogas, andar matando gente? El 3%. Sí. Realmente lo que hacen es por necesidad, o sea, tienen que meterse a darle de comer a su familia y pues no hay otra. Es la necesidad. 3%, el otro 97% era un niño que iba pasando, era una mujer que iba por su hijo, era una familia que iba pasando por la carretera y le tocó un retén militar y los asesinó. 97%. Imagínense, si no estamos en una de las etapas más tristes, si no va a haber tanto coraje con tantos mexicanos, con tantas mexicanas. Tal vez aquí vaya, aquí no lo vemos, así vemos el problema del narcotráfico. Pero aquí en el DF, con todo y insisto, y las contradicciones que pueden tener los gobiernos de izquierda, pues aquí no hay balaceras como hay en otros lados, aquí no vienen a quemar los negocios, aquí no secuestran. Pero imagínense si no va a haber tanto pueblo enojado. Con la forma, cuando uno va a levantar la demanda a la Procuraduría, ¿qué recibe del Ministerio Público? Indiferencia, ¿no? Ah, pues es que le mataron a su hijo porque seguramente andaba en malos pasos. Bueno, y si andaba en malos pasos, tenía que morir peor que animal. ¿Cómo les cortan las cabezas? Los torturan. Eso no es una forma de morir. Y el gobierno ahí diciendo que vamos ganando la batalla contra el narco. Pero ellos nada se están haciendo el bolsillo más grande. Están haciendo más ricos a costa de la sangre del pueblo. 250,000 personas desplazadas. Es lo que se calcula, es decir, 250,000 personas tuvieron que cambiarse de casa porque la violencia llegó hasta su pueblo, su municipio, hasta su estado. 250,000 personas tuvieron que abandonar la normalidad de su vida. Miles de huérfanos. Aquí no les puse el número exacto porque no hay un número exacto. No se sabe cuántos niños, así como ellos, de un día para otro se quedaron sin papá, sin mamá, sin un abuelo, sin un responsable. Huérfanos, heridos, como les decía, personas, no solamente es quien muere, sino quien ya no tiene un brazo, quien quedó ciego, quien le explotó una granada cerca, quien está quemado, quien quedó inválido. ¿Cuánta desgracia han traído estos gobiernos del PRI y del PAN? Y sin embargo se vienen a mofar de nosotros, se vienen a burlar de nosotros. Por eso no es justo, y por eso es que hay mucho pueblo que pues ya está enojado y pues ya está haciendo otras cosas, ¿no? Que tal vez son fuera de la ley, como ellos dicen, pero finalmente es el camino que los orilla. Y bueno, ya por último, ya para ir terminando con esta etapa de introducción al curso, pues decirles por qué hacemos nosotros esto. Gracias a ustedes, tal vez ustedes no me conocían, pero fue gracias a ustedes, a los impuestos que ustedes pagan cuando van a trabajar, cuando compran un producto, es que yo pude tener una educación en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Yo estudié ahí Ciencias Políticas y Administración Pública. Yo pagué 20 centavos. Afortunadamente me tocó estar ahí desde la secundaria. Me tocó la huelga del 99, no sé si algunos la recuerdan. Cuando a mí me tocó en segunda de secundaria, yo me acuerdo que estaba así como yo era un niño todavía. Y yo nada más entendía que porque iba a pagar más por la escuela, si mis papás ya pagaban impuestos. Y defendimos la educación y afortunadamente sigue costando 20 centavos. Pero no es que cueste 20 centavos, es que ustedes la pagan. Por eso es que nosotros sabemos muchos jóvenes
que pensamos que debemos de devolver un poquito de lo mucho que ustedes nos dieron. Porque, insisto, fue por medio de sus impuestos que nosotros pudimos acceder a una educación. Si yo no hubiera estado en una escuela pública, mi mamá y mi papá jamás me hubieran podido pagar una universidad privada, jamás. Y quién sabe dónde anduviera yo. Seguramente sería parte de esos 600,000 jóvenes. Se calcula que 600,000 jóvenes se han incorporado al narcotráfico. 500,000 de jóvenes se dedica a vender drogas, a consumirlas, a arriesgar la vida de manera cotidiana y la de su familia para sacar unos pesos, para participar en esas actividades que no dejan nada bueno, empezando por él, porque consume, lo aleja de la realidad. Yo tampoco creo que las drogas, digamos, sean tan malas de manera severa, es como el alcohol y el cigarro. De alguna manera, algunas veces ayudan a recrear, son recreativos. Pues yo creo que el problema es cuando ya pues uno se vuelve dependiente. Yo no consumo, no creo que ahorita terminando me echo un cigarrito de marihuana, ¿no? Pero yo creo que tampoco debemos de juzgar, son otras formas de expandir la mente y todo esto. Pero yo creo que no es justo que por medio de esa actividad haya tanta violencia en nuestro país. Por eso es que pues muchos decidimos participar. En mi caso lo hago desde un partido político, desde el Partido del Trabajo, donde tenemos muchas contradicciones, tenemos muchísimos errores, como no se imaginan. Pero también creo que tenemos muchas cosas buenas, muchos aciertos. Parte de esos aciertos es que tratamos de hacer esto, ¿no? Tratamos de que las personas se organicen, de que no sea nada más un líder. Sí son importantes los liderazgos, son fundamentales para ir saliendo adelante, porque el líder, la mujer, el hombre que decide volverse líder de su comunidad, no tiene ni idea la serie de problemas, de responsabilidades que se echan de espalda. De verdad que no tiene idea. Y hay que también saber valorar el papel de los líderes, hay que saberlos cuidar, hay que saberlos escuchar, hay que saberles hacer caso y también hay que saberles decir cuando vayan ya por mal camino. También hay que regresarlos. Pero eso se hace por medio de la participación. Por eso es que nosotros pensamos que ha llegado el momento en que los jóvenes tienen que participar. O sea, yo ahorita podré estar ya encaminado a una fiesta, estar haciendo cualquier otra cosa y no, tenemos que participar. Si no participamos, nos van a seguir imponiendo este modelo de muerte, este modelo de desempleo, este modelo donde no tenemos las condiciones mínimas de una vivienda digna. Que eso no significa que no vivamos organizados. Ya el compañero Manuel me platicaba cómo aquí se organizan para ciertas actividades y eso está bien, porque el gobierno no nos lo va a venir a hacer, a él le conviene mantenerlo aquí en el cerro, aquí sin las condiciones mínimas para salir adelante. Pero si luchamos, nos podemos obligar. Pues esta es más o menos la introducción a esta plática. Ayúdale tú, yo te ayudo con la sopa. Es esa, ¿no? Retribuirle a la gente lo que recibe de ella. Sí, miren, también desgraciadamente como en todos lados hay cosas buenas y todas malas. En todos los partidos hay personas buenas y hay personas malas. En todas las escuelas también. Vamos a sacar la memoria Bien, también luego pasa mucho que nos meten una idea falsa de que por ir a la universidad ya somos inteligentes, ya somos superiores a los demás. No es cierto, ¿eh? Tampoco todo el conocimiento viene de un título, ¿eh? Muchos compañeros que conozco, todo el proceso de universidad, se la pasaron en las fiestas, se la pasaron en el relajo. Y ahora vienen muy fufurú, con una corbata y un saco a decir, no, pues es que yo soy superior a los demás porque pues yo tengo un título que dice licenciado. No, la verdad es que no. El conocimiento, como lo decíamos al principio, se genera en todos lados y cualquiera puede generar conocimiento. Allá en Iztacalco, que es donde participamos nosotros, damos cursos para niños los sábados. Los llevamos a diferentes lados para que conozcan, sacarles un poquito de la televisión. No saben los sabios, lo honestos que pueden llegar a ser los niños. Ellos también nos enseñan, nada más hay que saberlos escuchar. Ellos tal vez de repente nos plantean cosas que pues ya salen un poco de nuestra mente, que el mismo sistema nos ha ido cerrando. Capaz de que lo tiro me cobran la hay que saberlos escuchar. Los niños le doy la mía. tienen la verdad en las manos, porque Mejor no le tienen doy esa la maldad tabla. que ya muchos de nosotros, de nosotras, pues ya tenemos. No tienen ese proceso de cansancio. Muchas veces
aunque, bueno, tengo 27 años, no se crean, yo también, ya llega un momento en que me he cansado de luchar. Cuando nos hacen este último fraude electoral, me puse muy triste porque dije, es que, bueno, ¿de qué sirve, no? ¿De qué sirve si les ganamos las elecciones con votos y estos canijos no nos van a respetar? ¿Para qué participar? He dejado familia, he dejado salud, he dejado cuestiones económicas. Igual yo podría estar trabajando en otro lado y ganar un buen dinero. Pero no, uno nada más regresa a los niños, los ve y se da cuenta que vale la pena luchar por ellos. Si no luchamos por ellos, si no les dejamos un mejor país, va a estar muy complicado su vida. Y no es justo que ellos vivan como nosotros vivimos. Ellos tienen que vivir mejor. Y más si nosotros ya sabemos cuál es el fondo del problema. Y el fondo del problema, desde mi punto de vista, es que como pueblo no nos hemos organizado para exigir nuestros derechos. Porque estaban regalando un gatito en la No estamos pidiendo que nos regalen nada. No, porque ese es otro falso concepto que nos ponen. Es que el mexicano es muy huevón, no trabaja. Les quiero preguntar a quién le digo sí, nada más trabaja 8 horas como marca la Constitución. Ya tenemos como 10 El años. pueblo mexicano es muy trabajador, ¿Qué es muy hace? entregado. Muchos de ustedes también trabajan los sábados. Y yo lo traía porque me lo dieron a mí. De lunes a viernes. Dice, 8 sí, horas, llévatelo. Teniendo Me dice, seguro, bueno, aguinaldo, ya me lo llevo y el que viene La chillando. mayoría no es así. Que bajo a jugar un rato. No somos un pueblo Así nada, no que robaste a trabajador. mi gatito. Al contrario, somos muy luchón. La hago Pero sí, nos que han me empiece a metido empujar. tanta pobreza Que le pongo que el además pie y nos va han dejado el chillando camino con de su trabajar mamá. y trabajar como maquinitas. Mamá, Pero no, yo creo que ha llegado el momento de organizarnos. Hay muchos triunfos que me del pueblo a regrese través mi de la historia que gatito. también los vamos a conocer en estas pláticas, para no desanimarnos, para darnos cuenta que no nada más es palabras y palabras lo que digo. Les vamos a enseñar con hechos concretos cómo el pueblo cuando se organiza puede obtener beneficios. Miren, ya para ir Ya no. bueno, agradecerles su atención. Vamos a leer rápidamente ya 3 temas. Son 3 cosas muy sencillas. Los objetivos Lo dejé ahí. de este taller. Para que se ¿Qué caliente. queremos hacer con este taller? ¿Cómo va a ser este taller? ¿Y cuáles son los temas que vamos a tratar? Y con eso terminamos. Nos vamos rápido. ¿Está alguien que quiera leer los objetivos? Por favor. A ver, agárrale. Bien, en el otro lado. Agárrale. Compañero, por favor. Durante estas prácticas trataremos de construir entre todas y todos conocimiento, compartir experiencias y romper con las mentiras de la televisión y el gobierno, ya que debemos conocer la verdad del pueblo y no la verdad de los ricos que por medio de mentiras nos imponen una realidad que solo beneficia a ellos. B. Comprender que el conocimiento no solo se genera en las universidades, por el contrario, la educación se da en las comunidades y no solo en los libros. Podemos aprender de la música escuchándonos, de la fotografía, la pintura, la poesía, los medios de comunicación alternativos como radios comunitarias, publicaciones de organizaciones y redes sociales. C. Generar participación de todos y todas para entender que no solo podemos conformar con la obtención de una gestión, por el contrario, entre más organizados, más logros podemos tener partiendo de principios como participación, solidaridad, disciplina, respeto, tolerancia y toma de decisiones de manera colectiva. Sí, miren, ya de manera muy rápida los objetivos de alguna manera ya los estuvimos platicando. Entre todas y todos vamos a hacer este conocimiento. Necesitamos que todos participemos, vamos a compartir experiencias y pues el objetivo es romper un poco con las mentiras del gobierno y las mentiras de la televisión. Eso es lo que vamos a tratar de perseguir en estas pláticas. El segundo, el que nos demos cuenta de lo que les decía, que el conocimiento no nada más se da en los libros o en las universidades, el conocimiento también lo vamos a aprender y es lo que vamos a tratar de hacer en estos talleres. Les vamos a traer música, les vamos a traer poesía, les vamos a traer fotografía, les vamos a traer nuevas formas para que podamos acceder a la información, porque siempre también nos hacen creer que nada más por medio de un libro así de choncho vamos a poder aprender y no, la verdad es que muchas veces nada más viendo una fotografía uno puede aprender muchísimo, escuchando una poesía, escuchando una canción uno puede aprender muchísimo y es de las cosas que vamos a estar haciendo por aquí. Y bueno, nos vamos a basar aquí para este taller en la participación.
que participemos, por favor. Me gustó mucho que, bueno, sí, ya empezamos a leer, no fui nada más yo el que leyó, sería muy aburrido que yo hable y hable. La solidaridad, la disciplina, empezando por mí que llegué tarde, el respeto, pero era la primera vez que venía ya, para dentro de 8 días ya, para dentro de 15 días ya prometo llegar a tiempo. La tolerancia, aquí no se trata de que todos pensemos igual, ¿eh? Ay, se trae una cámara De lo más que chiquita. se trata es que todos pensemos, aunque sea diferente, pero que todos opinemos, que pensemos, que participemos. Y la toma de decisiones de manera colectiva. Vamos al tercer punto, aquí sí, bueno, es necesario que lo explique yo. Vamos a estar entregando material para reforzar cada sesión. Como les decía, vamos a hacer un esfuerzo, igual y no les vamos a poder traer 40 películas, pero bueno, 3, 4 películas y ya vamos a buscar la modalidad para que se puedan reproducir o que las puedan ver en su casa, ¿no? Porque aquí igual y no tenemos un sonido o la misma luz no nos va a ayudar porque iniciamos temprano, no nos va a ayudar que podamos proyectar una película, pero sí la pueden ver en su casa. Caminando y Entonces grabando vamos a y tratar de traerles tomando, ¿sí? lo más de material que podamos. Ahorita también les vamos a dar unos materiales acerca de Venezuela. Caminando y tomando y grabando. Como poesías, escritos, fotografía, documentales, material histórico. Por ejemplo, les vamos a traer caricaturas de la Revolución Mexicana. Ya desde hace 100 años ya existían periódicos y había caricaturas. Ay, Y se van a dar Martita. cuenta cómo las mismas cosas que le decían a Emiliano Zapata son las mismas cosas que le dicen a López aquí, Obrador. por favor. Ni siquiera son Adelante. creativos para atacar a quien piensa diferente. Son los mismos. Es un violento, no respeta la ley y quién sabe cuánta bola de mentiras. Vamos a traérselas. Bueno, 4 temas fueron elegidos por mí y ahorita de manera rápida en un ejercicio, entre todos vamos a elegir otros 3. Ahorita les vamos a decir. Van a ser 7 sesiones las que nos vamos a encontrar. Al parecer me decía Manuel que va a ser cada 15 días. Al final, la última sesión, todo esto que está haciendo aquí el compañero de grabar, la participación, como les decía, vamos a hacer un pequeño documental. Afortunadamente hay programas de diseño, de edición de video. No vamos a poner un documental de 10 horas, ¿no? Bueno, va a durar más, sino vamos a sacar como los mejores momentos. Por eso es muy importante que participen, para que salgan ahí en la tele, en el YouTube, que todos participen. Facebook. Y al final tenemos una radio comunitaria que sale por internet. Al final, ojalá que puedan participar los niños. Vamos a hacer un programa con todo lo que aprendimos, todas las experiencias que podamos compartir y lo vamos a transmitir en vivo un día por radio, por internet. Eso va a ser para la última sesión. Entonces vamos a ir preparando todo esto y la idea es que todos participemos. Bueno, esa es la modalidad del taller. Los temas, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Estos temas ya los elegí yo, que son los que de alguna manera conocemos más y tenemos más información. El primero, vamos a hablar de la Revolución Mexicana. Dentro de la Revolución Mexicana, ¿qué temas vamos a tocar? Los antecedentes a la Revolución Mexicana. ¿Por qué se dio la Revolución Mexicana? ¿Por qué 1 millón de mujeres y hombres decidieron levantarse en contra Sigue del el foquito gobierno verde. cuando había 10 millones de pobladores? Es decir, 10% de la población decidió tomar chido, las ¿no? armas para luchar en contra del gobierno. ratón? Sí, Y no nos la vamos a aprietes. dar cuenta, para desgracia y tristeza, que muchas ¿Me de la esas regaló? condiciones ¿Eh? siguen existiendo en nuestro país o Nada más le inclusive saca la estamos memoria. peor que hace 100 años. Por eso es muy importante conocer Sí, los sigue caminando y antecedentes. grabando. Vamos sí, a sí. conocer acerca de Ricardo Flores Magón. Él fue un revolucionario muy importante que desde nuestro punto de vista la historia no le ha dado su papel. En las escuelas no profundizan mucho en quién fue Ricardo Flores Magón. Vamos a conocer de él. Él murió en la cárcel. Él finalmente fue congruente hasta el final, murió en la cárcel defendiendo lo que él pensaba. Vamos a hablar de, yo creo, desde mi punto de vista, de los mayores héroes que tiene nuestro pueblo, de los que de verdad sí lucharon por nosotros, por los pobres, por sacarnos adelante, de Francisco Villa y de Emiliano Zapata. Mira, aquí la. Y por último, vamos a hablar de esos logros de la revolución. Porque sí hubo logros, a pesar de que el PRI nace años después de la revolución y viene a enturbiar todo este proceso, sí hubo logros, incluso muchos de esos todavía los tenemos. Ya lo comentaba el compañero, lo de la reforma laboral, quieren atacar eso, los logros que se tuvieron en la revolución. Entonces vamos a conocer cuáles fueron los logros. Segundo tema, la guerrilla y los movimientos sociales en México. Aquí no voy a platicar yo. lo que está Van a haciendo. venir mujeres ¿Te y parece hombres si que en estoy los viendo años en 70 YouTube? decidieron
tomar Es las que armas para el luchar hombre en contra del invisible está gobierno. viéndola. Y esas personas nacieron en colonias como esta, la marginación, en colonias periféricas de las ciudades. Va a venir, no sé si alguien haya escuchado de Lucio Cabañas. Es uno de los guerrilleros más importantes. Es como el Che Guevara, yo creo que así sí lo han escuchado. Es como el Che Guevara mexicano, Lucio Cabañas. Nada más y nada menos va a venir su hermano. Su hermano también estuvo en la guerrilla y fundaron el Partido de los Pobres. Que es una organización que confrontó al Estado y que ni con miles de militares pudieron detener ese movimiento que se dio, para que vean cómo el pueblo puede participar de diferentes formas, no nada más tomando un fusil. Van a venir ellos, exguerrilleros, a platicarnos de cómo fue la guerrilla, cómo fueron los movimientos sociales a partir de la matanza del 68, y también sobre todo, y es lo que a mí más me gusta, qué andan haciendo, porque son personas que no se cansaron de luchar, torturaron a sus familias, los asesinaron y siguen luchando. Entonces nos van a venir a platicar. Para mí son héroes que tenemos que escuchar, son personas como nosotros, ustedes se van a dar cuenta, son personas sencillísimas, como nosotros, son héroes que ha dado nuestra historia. Ahí estaba bailando. Yo estaba. Es la nueva forma de luchar, ¿no? Porque en la revolución pues, se da una forma de lucha, pero en la guerrilla, como ya se ataca esa forma de luchar, surge ese cambio, ¿no? Para dar golpes aislados, y es lo que le da mucha fuerza. Sí, es que era lo que le decía hace rato, es otra forma de lucha. Caminando, No es de grabando, que sí, ya nos vamos sí. a volver guerrilleros, pero la tenemos que conocer, porque en la escuela no nos la enseñan, en la televisión no nos la enseñan, la tenemos que conocer. Hay que escuchar a ver qué dicen los compañeros. Tercer tema, logros del socialismo en Venezuela. Escuchamos Venezuela en la televisión, escuchamos Hugo Chávez, dictador, represor, no quiere a los medios de comunicación, tiene al país pobre. Mentira, 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 1000 veces mentira. Les decía que hace un mes tuvimos la oportunidad de viajar a Venezuela, conocimos la realidad de ese país. Ahí han ido saliendo adelante, pero fue por medio de un proceso de lucha. Todo lo que escuchan decir Hugo Chávez en la televisión, imagínenselo al contrario. Dictador, no es cierto, es el presidente de América Latina que ha pasado por más elecciones y cada vez es más el porcentaje que el pueblo lo apoya. El 7 de octubre hubo una elección en Venezuela. Ganó con más del 50% de aprobación de su pueblo, donde participó casi el 90% de los venezolanos. Imagínense cómo ha desarrollado la democracia. Eso sí es democracia, donde 9 de cada 10 venezolanos fue a votar. Aquí en nuestro país a lo más que hemos llegado es al 70, poquito más del 70%. Allá que es el 90% participó. Y de ese 90%, más del 50% votó por Hugo Chávez. Vamos a conocer todos los avances que han tenido con datos y les vamos a platicar los programas sociales que hay allá en Venezuela. Programas sociales como no se imaginan. Gracias al internet uno puede ver ahí la televisión de Venezuela. Estaba viendo apenas ayer en la noche. Ayer en la tarde entregaron 3000 viviendas, así nada más. Y así están, de manera constante. 2 millones de viviendas se van a entregar. Nos llevaron esas viviendas que están entregando. Se las voy a platicar. Aquí en el Infonavit nos dan unos huevitos de 55 metros cuadrados. Allá las viviendas son de 70 a 75 metros cuadrados. ¿Cómo dan las viviendas? Un refrigerador, una sala, camas, televisión de plasma, muebles. Así las dan. ¿Con qué criterio de crédito dan? Personas mayores de 50 años no la pagan, porque el gobierno dice, ellos ya trabajaron, ya no tienen por qué seguir pagando. Si uno es joven, en mi caso, la va pagando porque uno todavía está en edad productiva para trabajar. Y además, si uno no paga, pues no se podrá seguir haciendo más vivienda. En promedio, si transformamos el bolívar, que es como la moneda de allá, en promedio son 1,200 pesos al mes. Lo que yo como joven, si fuera venezolano y quisiera una vivienda, estuviera pagando al mes por esa vivienda que les platico. Le vamos a poner videos porque le sacamos videos a esas viviendas para que vean que no es nada más mentira. Así, y así podrán seguir con ejemplos de eso, de todos los logros. Muchas gracias. ¿El tema de qué?
Sí, claro. Cuba es otro país en donde ha salido adelante. Ahí las condiciones han sido diferentes porque tienen un bloqueo económico de Estados Unidos. Es decir, Cuba les tiene que pasar alimento casi de contrabando, porque los Estados Unidos les impusieron un bloqueo. En Venezuela, afortunadamente, y que pues eso es una contradicción, ¿cómo han salido adelante en Venezuela? Antes el petróleo era de unos cuantos, ahora ese petróleo se reparte entre el pueblo. Lo mismo pasa en México, tenemos casi las mismas reservas petroleras. Si en México el petróleo de verdad se ocupara para beneficio del pueblo, estuviéramos viviendo en circunstancias totalmente diferentes. Pues de eso les vamos a platicar nosotros, y van a venir personas de la Embajada de Venezuela, es decir, venezolanos, para platicarles de cómo viven allá, para que conozcamos cómo sí es posible vivir de manera diferente, pero ellos tuvieron que luchar. Hubo miles de muertos cuando ellos decidieron luchar en los años 90, pero de 10 años después de eso, y no fueron 100,000 muertos como nosotros, fueron menos, mucho menos, 3,000 muertos habrán sido a lo mucho. Gracias a esos 3,000 muertos, a ese pueblo que decidió luchar, ahora viven. Venezuela es uno de los mejores lugares para vivir, porque además cambiaron algo muy importante. No crean que es porque ya todos son ricos y andan en... No. Aparte de que han ido avanzando, cambiaron la forma de ver la vida. Se dieron cuenta que el ser humano puede vivir de manera sencilla teniendo lo necesario. ¿Qué es lo necesario? Una vivienda, Ya no quiero grabar, ya me cansé. un empleo digno, salud, recreación. Han hecho también mucho énfasis en la recreación, de que el pueblo tiene que recrearse, tiene que salir de vacaciones. Aquí hace cuánto que nosotros no vamos a Acapulco, no salimos, porque no hay dinero. Allá el gobierno organiza excursiones, donde el pueblo no paga nada, y personas que nunca han conocido el mar, sobre todo los adultos, las personas mayores, los llevan a conocer el mar, y los van a hospedar en los mejores hoteles de Venezuela. Porque ellos hablan de la justicia, de que debe de haber justicia. Si el pueblo mayor de arriba de 50, 60 años ya trabajó toda su vida, ahora tiene que obtener los beneficios de todo ese esfuerzo. Y los jóvenes tienen que tener esa conciencia de que tienen que trabajar, tienen que esforzarse para sacar adelante a los más viejos y para dejarle algo a los niños. Y esos niños vendrán a reforzar, y en eso andan. Pues eso vamos a platicar. Ya por último, la diferencia entre la derecha y la izquierda. Vamos a hablar en datos, en todo, cómo ha gobernado el PRI y el PAN, y cómo ha gobernado el PRD, el Partido del Trabajo y los gobiernos de izquierda, cómo gobernó López Obrador, qué es lo que plantea López Obrador, qué es lo que plantean los movimientos sociales. Vamos a tener una diferencia desde conceptos. Vamos a tratar de mostrarles algunos conceptos, no solamente de mexicanos, sino de europeos, gringos, de qué es la derecha y qué es la izquierda. Y también en cosas concretitas. ¿Cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda? Y por último, y aquí necesitamos la participación de todos. Voy a ir pasando, bueno, aquí los niños me van a ayudar. ¿Le van a ayudar? ¿Qué onda? Uno para cada quien, por favor. Yo quiero uno. Una pluma. Bueno, voy pasando una pluma. Es que se me fue a traer una pluma. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer ahorita 6 temas y ahorita les voy a pasar una hojita para que entre todos escojamos los 3 temas que más nos interesen. Vamos a hacer rápido una votación y con eso terminamos. Ahí vienen las 6 opciones. Voto por voto, casilla por casilla. Ahí vienen las 6 opciones. No, es entonces les voy persona a por pedir persona. que marquen solamente 3. Los 3 temas Yo que más quiero les uno, interesen, por favor. vamos a platicar. Y rápido se los Gracias. comento. La mujer y su participación en la sociedad. Yo Le decía ahorita al sí compañero Manuel voto. que es muy importante que la mayoría de ustedes son mujeres, ¿no? Las que decidieron venir a tomarse un ratito de su tarde, pudieron estar haciendo otra cosa y vinieron aquí a escucharnos, a participar. Vamos, en esa plática, si ustedes deciden, vamos a traer mujeres que se dedican a diferentes cosas. Una locutora de radio, una mujer que ha sido parte del gobierno, una líder campesina y una poeta. Van a venir a platicarles de las dificultades que han tenido que sacar adelante para participar. Ese es un tema. El segundo tema, vamos a hablar, si ustedes así lo deciden, de los movimientos urbanos populares. Es decir, personas que así como ustedes vivían en condiciones difíciles, donde muchas veces los servicios básicos no están como deben estar, y cómo a partir de la organización, de la construcción de liderazgos y de pues movilizarse,
lograron sacar estas tareas. Desde los años 60, 70 hay movimientos urbanos populares muy exitosos que no hay que ir tan lejos aquí en Álvaro Obregón. Y este mismo ¿Quién quiere grabar por mí? este espacio, pues es una muestra de eso, ¿no? Que finalmente hay que ejercer el derecho a tener una vivienda y cómo lo han hecho. Gracias. Muy bien, ya entró en el segundo turno el otro compañero. Sigue grabando, sí. Llevamos 1 hora, 14 minutos, ya vamos a terminar. Tercer tema, si ustedes así lo deciden, concepto del amor y del desamor. Porque aquí también la idea es que no nada más hablemos de política o de historia, sino también cómo por medio de la expresión de nuestros sentimientos podemos participar. Cómo también nos han impuesto un concepto de amor falso, superficial, de fotografía. Podemos experimentar diferentes sentimientos. Ese tema también está muy interesante. Vendrían poetas, vendrían músicos a platicarles qué los inspira a escribir un poema, qué los inspira a escribir una canción. Así, ese va a ser otro tema. Otro tema, los aztecas antes de la conquista. Va a venir una persona, un historiador, a platicar cómo vivían los aztecas antes de que fueran asesinados por los españoles. Porque se habla de que antes vivíamos como bárbaros, ¿no? Los aztecas tenían una organización muy avanzada. Había una sociedad muy organizada y además la arquitectura, le digo que yo estudio, bueno, ya también geografía, la arquitectura que utilizaban los aztecas, en muchos casos en Europa la siguen utilizando, sobre todo lo que tiene que ver con los acueductos. Es una tecnología de ingeniería que de verdad no se imaginan cuán avanzadas estaban los aztecas, y pues vendría un historiador a platicarnos de cómo vivían. El otro tema, participación de los jóvenes en política desde 1968. Bueno, en ese tema sería que vinieran compañeros jóvenes igual que se dedican a diferentes actividades de la vida, a platicar cómo lo han hecho para participar, a qué problemas se han enfrentado, a invitar a los jóvenes ustedes a diferentes actividades. Ese sería otro tema. Y por último, el tema de las reformas neoliberales contra el pueblo. Se viene una etapa muy difícil. El PRI y el PAN nos van a querer imponer por medio de sus leyes la explotación. Nos van a querer quitar la educación pública como yo pude acceder, y muchos de los jóvenes de estas colonias, hijos de obreros, de trabajadores, de campesinos, pueden tener derecho a una educación pública. Nos quieren quitar la salud. Si de por sí ya es deficiente los servicios de salud que nos dan en el ISSSTE y en el Seguro Social, nos los quieren venir a privatizar. Vamos a platicar de todas esas reformas laborales, esas reformas estructurales del PRI y del PAN, que en la televisión nos van a estar diciendo que es bueno. Esos son los temas, 6 temas. Les pido por favor que nada más marquen 3. Y ahorita aquí los niños nos van a ayudar a contar, para que no haya fraude, no haya mano negra. Y esos son los temas que vamos a tocar durante estas sesiones de trabajo. Gracias. Por acá. De este lado. ¿Ya has estado, Esteban? ¿Esteban? Ya. No. Todo el material que les demos es para que se lo queden. Miren, ya no es otro material. De las señoras. Que viene información de Venezuela. Ojalá que lo puedan checar para que ahora que vengan los venezolanos, pues ya estemos un poquito más informados. Pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima reunión que nos toque participar. Y ya en la próxima plática pues ya estaremos abordando el primer tema. Y ya estaremos platicando de cuáles son los temas que ganaron. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención. Y cualquier cosa, bueno, ahí está la página en internet que pueden consultar.
aquí con la compañera Rosa, con el compañero Manuel. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Buenas noches. Agradecemos, Esteban, por habernos apoyado. Un aplauso, por favor. Gracias. Aplausos para ustedes. Toda la multitud que hay. Pues bueno, vamos terminando esta primer plática aquí en la colonia. Acérquense para que salgan, van a salir en el YouTube. Vamos a salir Estamos en- invitados aquí a los niños de la organización. Estamos terminando la primera plática aquí en Hogar y Redención. Esperemos que estos trabajos nos lleven a buen puerto, que al final aprendamos muchas cosas y que de aquí salgan muchos niños camarógrafos y camarógrafas y reporteros y reporteras. Y pues bueno, así terminamos esta grabación del día de hoy, sábado, ¿qué? Sábado 27. Sábado 27 de octubre del 2012. Para que vean que la organización del pueblo se da en todos lados. Muchas gracias a todas y todos Y los que esto nos fue ven. el avance con Alfredo. Gracias, Alfredo.